Segundo bloque del programa número 23 de Mejor Energía TV. Seguimos analizando la política de Neuquén, la política de Vaca Muerta, el panorama que habitualmente les damos a todas y todos ustedes, actualizado en este caso con las repercusiones que dejó la visita de Sergio Massa, esas medidas que se están tomando, que tienen proyección a futuro, el plan de producción que el gobierno provincial, que el Movimiento Popular Neuquino le compartió, podemos decirlo en esos términos, al ministro de Economía, cómo Jorge Zapac en ese contexto fue ungido por el ministro de Economía, elegido por el ministro de Economía como un asesor para, según lo que dijo textualmente Jorge Zapac, saltarse la grieta, buscar esos consensos que permitan sostener políticas de Estado en Vaca Muerta. Bueno, un poco de eso están hablando todos los candidatos o precandidatos que les estamos presentando en este programa, en buena medida destinado a lo que ocurre en la política de Neuquén, a la política con injerencia determinante en Vaca Muerta. También estuvimos hablando, y queremos ofrecerles la mirada para que también conozcan cómo piensa el sector energético, la oposición en Neuquén, o parte de la oposición en Neuquén, en este caso el ala vinculada al macrismo en la región, en Neuquén. Uno de los primeros en reconocer su candidatura a la gobernación por ese espacio, el espacio que él denominó como Cambia Neuquén, el sello con el que llegó al Congreso de la Nación también el año pasado. Luego de esa elección de medio término, fue y es Pablo Servi, un radical integrado al espacio de Cambiemos que, bueno, ya adelantó su candidatura el mes pasado, dijo que va a ser parte de la contienda, junto con otros eventuales postulantes que comienzan a transitar ese sendero. Jorge Taylor, Francisco Sánchez, bueno, algunos de los que también están mostrando esa inclinación por la disputa de poder y eventuales candidaturas, en un escenario que también está configurando el nuevo mapa de liderazgos de ese sector, luego, lo decimos una vez más, de la muerte años atrás de Horacio Pechi Quiroga, el último político que encarnó un proceso amplio de liderazgo en la provincia de Neuquén vinculado al macrismo. Bueno, vamos a compartir entonces la entrevista que hacíamos con Pablo Servi, también en el stand de Mejor Energía, en la exposición más importante de la industria oil and gas en Argentina. Nos decía lo siguiente. Bien, estamos en la OG Patagonia 2022, en el stand de Mejor Energía. Seguimos con la cobertura en la primera jornada de este evento acá en la capital neuquina. Vamos a hablar un poco de política de energía con Pablo Servi, uno de los referentes del espacio de Juntos por el Cambio. Llegó al Congreso de la Nación sobre finales del año pasado con el sello de Cambia Neuquén. Bueno, lanzado ya como precandidato a gobernador por ese espacio también en la provincia de Neuquén. Pablo, bienvenido a Mejor Energía. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola Fernando, bien, gracias. Bueno, con novedades en la última semana, ¿no? Ya jugando la carta definitiva de ser, bueno, está en la lista de largada ya para la precandidatura, al menos a la gobernación, ¿no? Sí, en nuestro espacio ya estamos en etapa de definiciones de alguna manera, ¿no? Porque se pusieron plazos como para ir definiendo candidaturas, así que la idea es mostrar y decir que queremos jugar y queremos participar y queremos un Neuquén mejor, así que en ese sentido esta semana hicimos algún anuncio con la prensa, con periodistas de distintos medios, así que mostrando las ganas de participar. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Con una interna? ¿Consensos? ¿Es algo a discutir todavía? Yo creo que hay que agotar las instancias de posible consenso que creo que se puede llegar. Y si no están las reglas de juego claras, hay una mesa de Juntos por el Cambio donde se pusieron reglas de juego y estarían dadas las condiciones para dar una interna y que después sigamos unidos, ¿no? Que creo que es el gran desafío, ¿no? De poder formar un espacio competitivo y amplio para poder ser una opción de gobierno en la provincia. Contanos un poco, bueno, un momento complicado en la economía, en el sector esperando sector energético, esperando una hoja de ruta o una salida a esta crisis macroeconómica, con ribetes de la política y la interna de la coalición del gobierno. ¿Cómo estás analizando el escenario actual, desde el punto de vista de tu rol también en la Comisión de Energía, ¿no? Digamos. Sí, hay cierta expectativa con los cambios que ha habido en el gobierno, que básicamente fue una crisis autoinfligida, una crisis política que derivó en una crisis económica, ¿no? Entonces, hoy creo que de alguna manera estos cambios que ha habido en el Ministerio de Economía y una nueva impronta que le han dado, esperamos que estas medidas
tengan efecto, porque si hay algo que se necesita para recibir inversiones es previsibilidad, ¿no? Y sobre todo lo que implica o lo que hace a Vaca Muerta, que es lo que por ahí nos tiene esta feria, que la realidad es que son inversiones a 12, 14 años y se necesitan reglas de juego claras, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante que se tomen medidas y de alguna manera se pueda ir discutiendo en cuestiones que hagan a dar previsibilidad, ¿no? Pablo, hay una mirada, hay una estrategia de lo que hay que hacer con Vaca Muerta desde Cambiemos en Neuquén, digo, al margen de lo que ya se conoce, del recurso, de las políticas que están aplicadas, de los vaivenes, de los signos políticos nacionales. Hemos visto solamente una idea o una instalación del tema y un avance significativo desde la mirada del Movimiento Popular Neuquino, partido de gobierno. ¿Qué es lo diferente que están viendo ustedes del espacio de la oposición? Sí, o quizás me decís, no, la verdad que me parece que es esa la hoja de ruta, pero ¿qué matiz sería el que estarían agregando ustedes en caso de acceder al gobierno? Y en eso se está trabajando en un plan de gobierno. Ahí están las fundaciones de los diferentes partidos que integran Juntos por el Cambio, trabajando en distintos planes, y hay justamente un área de energía. Y está previsto que venga dentro de unos días la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio a Neuquén para ver de qué se trata, que conocer lo que es Vaca Muerta de alguna manera y tener una noción, porque si hay algo que está claro, que Neuquén y Vaca Muerta tienen la posibilidad de mover la aguja y generar muchos de los dólares que necesita nuestro país. Entonces, en ese sentido, creo que está claro que hay que generar las condiciones para que eso se dé. Y en ese sentido, y como comentábamos antes, de alguna manera en la presentación que hice de la idea de la candidatura, hablé de acuerdos mínimos, ¿no? Creo que las políticas energéticas no puede ser que estén sujetas a los vaivenes de los gobiernos de turno. En el 2019 se había licitado el gasoducto Trayacén-Saliqueló y no se hizo. Ahora de vuelta se está licitando, estamos con algunas demoras para iniciarlo, pero ese tipo de obras no pueden estar sujetas al cambio de gobierno o cuando hay un cambio de gobierno demorar todo eso. Creo que lo que tenemos que generar es condiciones justamente para que la política energética sea una política de Estado y que independientemente de quién gobierne, los lineamientos se sigan, ¿no? Da la sensación a veces cuando, como observadores, como analistas del sector energético y la política, que esas diferencias, al menos en los discursos, de los medios de comunicación, entre por ahí los espacios preponderantes en la política argentina, son difíciles de zanjar. Al mismo tiempo, cuando escuchas a cada uno de los o a referentes importantes, digo, hay una cierta coincidencia en, bueno, eso de políticas de Estado sostenibles. ¿Crees que el desafío que tienen es, bueno, acortar esas distancias, sentarse en una mesa, discutirlo, ver qué ejes son parte de un posible acuerdo que, bueno, permita un escalamiento, un crecimiento superior a esta instancia que vemos de Vaca Muerta? Sí, yo creo que es parte de la discusión que hay que dar y donde también sean parte de las provincias, ¿no? Porque hemos tenido algunos ejemplos de leyes o proyectos de leyes que se presentaron sin haber consultado a las provincias, que las provincias somos dueñas de los recursos, ¿no? También cada provincia, a partir de la modificación de la Constitución del 94, las provincias son las dueñas de los recursos, los poderes concedentes. Así que creo que también es una discusión, habría que generar esa instancia. El tema es encontrar el punto y creo que el Congreso sería un lugar donde se podría generar, porque están representadas proporcionalmente todas las fuerzas. Pero hoy, por ejemplo, la Comisión de Energía hace tiempo que no se reúne, se constituyó este año y todavía no ha habido, a pesar de que hay cosas o leyes muy importantes o proyectos de leyes muy importantes que hacen al desarrollo de la política energética de nuestro país. Pablo, te pido una mirada, una reflexión, un análisis de Sergio Massa como ministro de Economía, estos primeros días. ¿Cómo los descalificarías? ¿Cuál es el margen que ves que puede llegar a tener dentro de la coalición de gobierno para manejar la economía? ¿Qué mirada están teniendo respecto a esa coyuntura del ministro? En principio no es alguien desconocido, no era parte del armado de la coalición gobernante y tenía una posibilidad de llegar. Yo creo que el desafío está ahí justamente que él tenga la posibilidad de diálogo y de aunar las partes, porque como decía antes, esta crisis económica es producida por una crisis política y no hay básicamente un cambio en el equilibrio del poder, donde la vicepresidenta de alguna manera tiene hoy la manija, como dicen, del gobierno y el presidente perdió espacio. Creo que ahí Sergio Massa, sobre todo, es lo político, ¿no? Porque cualquier medida económica tiene que dar previsibilidad y tener respaldo político. Creo que puede tener en Sergio Massa la posibilidad del diálogo y el consenso, ¿no? Hay que ver cuando empieza a chocar con la idea de la cámpora, los sectores duros del kirchnerismo, que
que apuntan al populismo o al repartir el plan platita para ganar elecciones. Entonces creo que ahí va a estar la cintura política de Massa, que ha demostrado tenerla, ¿no? en el Congreso para justamente lograr acuerdos y mantener políticas que hagan al achique del gasto público y a la baja de la emisión, que básicamente es lo que hace falta para contener la inflación, ¿no? Que es el gran flagelo que estamos teniendo. Pablo, como siempre, un gusto poder hablar con vos. Gracias por pasar por el stand de Mejor Energía. Así que bueno, pronto nos vamos a estar seguramente reencontrando. Se vienen meses interesantes para la política, para la economía y para Vaca Muerta. Así que bueno, muchísimas gracias por pasar por acá. Gracias a vos por el espacio. Gracias. Bueno, ahí les compartíamos la mirada de Pablo Cervi, el referente radical integrado a la coalición de Juntos por el Cambio, diputado nacional, integrante de la Comisión de Energía en el Congreso de la Nación, de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados. Bueno, tiene un rol importante, una de las voces predominantes de la oposición dentro de la provincia de Neuquén y que sin dudas va a estar dando esa disputa política de los próximos meses para, bueno, ver cuál va a ser el candidato de ese espacio en la provincia de Neuquén hacia el 2023, ¿no? Bueno, la idea era compartirles también la mirada que tiene el sector energético de Vaca Muerta, de la llegada de Sergio Massa a la conducción económica y cuáles son las expectativas que cruzan de un modo tan determinante también el segmento energético, ¿no? La mirada que hay de Neuquén respecto a las condiciones que el país pueda edificar, construir para hacer de este proceso de crecimiento algo todavía más virtuoso y sostenible. Un poco el debate de estos meses, de este mes en el que el tenor de las oportunidades acaso sean pocas veces más grandes que en este momento, digo, por la coyuntura mundial y por bueno, la aceleración de la producción y el conocimiento en el terreno, ¿no? Sin dudas, las obras de infraestructura como ese talón de Aquiles todavía pendiente de resolución o en vías de resolución, pero también sin dudas la mirada de buena parte del mundo también posada sobre esa oportunidad que tiene Vaca Muerta. Vamos a hablar ahora de la segmentación tarifaria, de bueno, ese proceso de incremento tarifario que encaró el gobierno nacional en los últimos meses de un modo más claro, más enfático, en medio de esas turbulencias internas de la coalición de gobierno, ¿no? En parte la salida del ministro Martín Guzmán también tuvo como uno de sus capítulos este debate de retracción o apuesta por el subsidio, ¿no? El pedido del Fondo Monetario Internacional tallando en esta nueva definición y ese desencadenamiento de la instancia actual, ¿no? De la aplicación de otro tipo de segmentación, incluso más contundente, más fuerte respecto a la que tenía pensada inicialmente el ministro de Economía, más impulsando ese paso de un poco más duro para los usuarios y para los sectores económicos en cuanto a la salida de subsidios que reclama el FMI, esa señal que busca dar también él en el arranque de su gestión económica, la necesidad del país que tiene de hacerlo, pero al mismo tiempo las condiciones políticas para avanzar en ese sentido, ¿no? Esto de inflación en torno al 80%, millones de argentinos sumidos en la pobreza y cómo eso tiene un impacto directo en el poder adquisitivo. Bueno, están planteando las asociaciones de usuarios y consumidores una nueva alternativa de audiencia pública porque sostienen que es diferente a lo que ya se discutió en el ámbito anterior de la audiencia pública. Les compartimos ahora la entrevista que manteníamos con Claudio Boada, referente de usuarios y consumidores, que nos decía lo siguiente. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, acá tratando de entender un poquito más el reclamo que entendemos se están planteando, ¿no? Esto de hacer una nueva audiencia pública a partir de esta segmentación que estuvo anunciando días atrás el gobierno nacional. ¿Es así? Básicamente están pidiendo que se haga una nueva audiencia. Sí, nosotros estamos pidiendo, son varias audiencias en sí, ¿no? Porque, a ver, por un lado, Aguas, el martes pasado en la conferencia de prensa dijeron que iban a incluir Aguas en la segmentación. Hasta ahora no se había debatido en ningún momento la aplicación del criterio de segmentación en Aguas, así que ahí tendríamos una audiencia pública con una autoridad convocante que es la Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos. Y por otro lado, en el caso de electricidad y gas, nosotros tuvimos audiencia pública, la tuvimos allá en mayo, hará 2 meses, mediados de mayo, sí. Más de 2 meses, perdón, 2 meses y medio, y casi 3.
Y en esa audiencia pública se discutió la segmentación, los principios de la segmentación. Nosotros como asociaciones de consumidores, un grupo grande, estuvimos de acuerdo con la segmentación. Y se decía que se iba a aplicar la tarifa plena solo aquella al 10% de la población más rica, que se basaban en un cálculo diciendo que todo aquel que tuviera ingresos individuales mayores de 350.000 pesos. Sí. Con el yendo, ese criterio se dejó de lado y se pasó a un criterio de 350.000 pesos por grupo familiar. Después se incluyeron 3 millones de grupos familiares o grupos convivientes que no presentaron la declaración jurada. Sí. Y después, últimamente, todo esto ampliando excesivamente el criterio de la segmentación fuera de lo que se trabajó en la audiencia pública, ¿no? Claro. Pero después se hablan de topes de consumo para el sector medio, digamos los de ingresos medios, topes de consumos, que 400, que 500, que cada zona de acuerdo eso en electricidad, y en el gas cada zona tendría su tope especial. Y la verdad que en la audiencia pública de mayo, los documentos públicos denigraban el uso de topes y decían que los topes iban en contra del sistema de segmentación. Y resulta que nosotros discutimos y debatimos en una audiencia pública en base a unos criterios que abarcaban al 10% de la población, y ahora se cambiaron los criterios, que en esa misma audiencia el Estado dijo que eran negativos, que no servían. Se cambiaron estos criterios y se ponen criterios que abarca el 70% de la población. Como mínimo, la audiencia esta de mayo es escasa, es de un objeto distinto, claro, a lo que se va a resolver ahora. Es por eso que nosotros decimos una nueva audiencia pública, no por un capricho de decir queremos otra vez audiencia pública, claro, simplemente porque lo que se discutió en Neuquén es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Es otra cosa, básicamente. Se discute no a lo que uno piensa, sino se discute en base a la información oficial que se presenta. Claro. La información oficial hablaba de otra cosa y se discutió esa otra cosa. Y realmente los usuarios y consumidores tenemos el derecho a una participación, tenemos el derecho a ser escuchados, y el Estado tiene la obligación de pasarlo por audiencia pública. Claudio, este planteo se lo hicieron al ministro de Economía, a la Secretaría de Energía, a ambos. A ambos. Y también a la Secretaría de Recursos Hídricos, por lo que te decía de la audiencia pública para agua. Hay otro detalle. Bien. Sí. La tarifa general, hasta el lunes pasado, decían no está incluida en la segmentación. Y el martes dijeron está en todos los que son tarifa general tendrán la quita total de subsidios. Esto significa no solamente quita total de subsidios para kioscos, para pequeños supermercaditos, para negocios de cercanía, sino también para muchísimos consorcios. La luz del pasillo, la luz de los ascensores, eso se cobra según la característica del consorcio, bajo tarifa residencial o tarifa general. Sí. Todos los consorcios que tengan tarifa general les van a aumentar a todos 2,5 veces el valor de la electricidad, con el riesgo, o no con el riesgo, con lo que va a pasar con las expensas, un golpe al bolsillo o un nuevo golpe al bolsillo. Claro. Entonces, Claro. tenemos que se cambiaron los parámetros, se está diciendo que van a resolver otra cosa. Es muy diferente a lo que se había establecido. Ahora, bueno, ¿qué pasa si el gobierno decide que, bueno, convalidar que ya la audiencia anterior, al margen de que sin dudas es otro escenario respecto a la segmentación que se había discutido allí? ¿Qué posicionamiento toman los representantes de los usuarios? ¿Piensan ir a la justicia? Por más que no querramos, nos queda una única alternativa, que es la judicialización. Pero no solamente nosotros, sino que ya se está hablando en un montón de organizaciones de pymes, organizaciones de consorcios en forma individual,
sanatorios, clínicas, clubes de barrio, todos los clubes de barrio van a recibir tarifa general, van a recibir ese aumento. Todo eso se está hablando de judicialización, así que vamos a vivir una etapa de una excesiva judicialización. Y nosotros, cuando le pedimos al gobierno nacional que haga la audiencia pública, no le estamos diciendo que le vamos a judicializar, le estamos diciendo no queremos judicializar. Claro, no, porque además está esa situación de ahorrarse un problema. Digo, quizás el Estado argentino dice, bueno, tengo que blanquear estos números, blanquear más claramente que se trata de otro tipo de segmentación respecto a la que se había discutido, en un ámbito donde, bueno, esos datos tiene que dar esa posición oficial, donde las organizaciones de usuarios también pueden expresar lo suyo. Pagar ese costo político, digo, y no entrar en un terreno judicial, porque digo, lo que se resuelva allí es un paso administrativo de conocimiento, básicamente, de qué tipo de Claro. segmentación se va a dar, y no algo que impida que aplique la segmentación que quiera aplicar, ¿no? No, porque la decisión siempre queda en manos del Estado. Claro. Es un paso de abrir el juego a toda la ciudadanía y que las organizaciones, la ciudadanía opine. Y yo creo que es peor el costo político de que la gente se entere del golpazo en el bolsillo y que no tuvo audiencia pública y que tenga que judicializarse hay un antecedente, el fallo CEPIS del 2016, por falta de audiencia pública previa, donde al gobierno de Macri en octubre le hizo retrotraer todos los aumentos que había hecho desde febrero. Es el que resuelve la Corte ese, ¿no? Ese fallo lo resolvió la Corte, exactamente. Pero en ese momento, acordate que no estaba solamente ese fallo, había 80 o 90 amparos en distintos lugares del país, sí, todos favorables a los usuarios, y iban avanzando de juzgado a primera instancia, a las cámaras, de las cámaras, con cautelares, sin cautelares, con apelaciones, hasta que llega CEPIS, como primer juicio que llega, pero había una continuidad de juicios. Si uno revisa los diarios de esa época o revisás los sitios periodísticos de internet, vas a ver que de esto se habló durante todos los días durante meses. La verdad que pensar que llamar a una audiencia pública es un desgaste político y no pensar que esta convulsión social y esta incertidumbre y estos defensores del pueblo, asociaciones de consumidores, intendentes, diputados, legisladores, concejales inicien amparos simultáneamente por distintos lugares del país, llegando a una cantidad importante, me parece que no se miden bien las consecuencias. Sí, da la sensación de que podría ahorrarse muchos problemas, eventualmente pagando ese costo político. A título de la unión de usuarios y consumidores, ¿no? ¿Cómo ves este ajuste? ¿Qué tipo de definición le ponen, digo, a esta segmentación bajo la órbita del ministro Massa, ¿no? Esto que es tan diferente a aquello, digamos, ¿no? Sí, ¿Qué impacto va a tener? ¿Cómo lo están midiendo, digamos? No, un impacto es un impacto en el bolsillo muy fuerte, y el bolsillo de los consumidores está súper castigado. Pensemos los índices de pobreza, los índices de indigencia que hay en el país, y pensemos si la gente está en condiciones de soportar eso. Está bien que tenemos dos países, porque tenemos un país que llena los restaurantes también, pero o que los fines de semana largo hace explotar Mar del Plata y otras localidades. Pero eso no pasa de un número de 3 millones de personas. Y en el país somos 3 o 4 millones, el 10% de la población. Pero en el país somos 47 millones de personas, más o menos, ¿no? Entonces, el otro sector muy grande, que no es el que llena los restaurantes, es el que no llega a fin de mes. Claro. Entonces, estamos ahí, tenemos que tener en cuenta. Nosotros nos pronunciamos más allá de entender que los aumentos de tarifas que dio este gobierno fueron realmente moderados, porque durante el primer año de gobierno no hicieron aumentos, recién después hicieron solo un aumento del 9%, salió el decreto de no corte, después los aumentos que hubo fueron moderados. Nosotros realmente esto también lo tenemos que reconocer,
que los aumentos en la época del macrismo estuvieron a los 4 años entre el 2.500 y 3.500%, una barbaridad, y este gobierno los aumentos fueron muy moderados. Sin embargo, entendemos, a pesar de eso, entendemos que es muy difícil a grandes sectores de la población soportar nuevos aumentos, porque el aumento no hay que medirlo solamente como el aumento de tarifa, cuánto aumentó la tarifa, sino que hay que medirlo en un bolsillo que soporta todos los aumentos. Entonces, con un proceso inflacionario tan fuerte, tan terrible como el que estamos viviendo, es difícil pensar en aumento de tarifas. Esa es la visión dentro de toda esta situación, ¿no? Bien, y los plazos, digamos, porque la aplicación ya se viene la carga de esos datos, me imagino que va a ser, depende de cada provincia también cómo lo va a implementar, está toda esa zona media gris también de reglamentaciones, si bien está ese marco general, incluso hay detalles finos que todavía no están del todo claros. Claro, si no ha salido ninguna reglamentación. No ha salido ninguna reglamentación, pero me imagino que la resolución de esto digo ya, ¿no? De que tenga... Bueno, eso lo pensábamos el martes pasado, nosotros pensábamos que el miércoles salían las resoluciones, como pasó históricamente. Sí. Pero estamos a una semana y todavía no hay ni una sola resolución. Y entonces, y consultado con las empresas distribuidoras de gas y electricidad, ellas dicen que no tienen la menor idea de qué es lo que tienen que facturar. Y bueno, hay un grado de incertidumbre muy grande. Por otro lado, que no esté la normativa escrita deja lugar a muchas interpretaciones de la misma situación. Yo diría que hay mucha incertidumbre, que no hay reglamentación, que no se ha dictado ninguna normativa sobre el tema, que la estamos esperando la normativa. Y que mientras no está la normativa, por eso nosotros pedimos que se llame audiencia pública, porque no está consolidado el aumento, la quita generalizada de subsidio no está consolidado. Y para mí esto también muestra las tensiones que hay internamente en el gobierno, que no todos están de acuerdo con llevarlo adelante sin audiencia pública y llevarlo adelante con estas condiciones, ¿no? Donde abarca al 60-70% de la población. Algo que se dijo al principio iba a abarcar solamente al 10%. Claudio, muchísimas gracias por compartir tu mirada y por el tiempo. Que tengas muy buena tarde. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Bien, ahí pasaba Claudio Guada, presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores, fijando esta postura crítica respecto del proceso de implementación de la segmentación, el reclamo ni más ni menos de una nueva audiencia pública que no es vinculante, pero sí, digo, esto de lo que se hable allí no es un cuadro que se vaya a revertir respecto del escenario actual, sino, bueno, un paso reglamentario donde los consumidores piden básicamente tener la noción más clara y la disponibilidad de datos respecto de la implementación de este incremento tarifario. Bueno, con esta entrevista le ponemos fin a nuestro capítulo 23 de Mejor Energía TV, el programa que hacemos desde la ciudad de Neuquén, con toda la actualidad del sector energético argentino. En este caso con la mirada política respecto de los principales candidatos, el tema tarifario como parte de esa agenda candente del sector energético en Argentina y todavía sin saldarse. Pueden acceder a este contenido también en nuestro sitio mejorenergia.com.ar y en toda la multiplataforma de Mejor Energía y de Prima Multimedios. Nosotros nos vamos a volver a encontrar a través de la señal 24/7 en la televisión en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, o a través de cn247.tv en dispositivos móviles, en el navegador de tu computadora. Vas a poder también tener el próximo programa, como lo hacemos habitualmente, online, televisión, radio, toda la multiplataforma, contándoles nuestra mirada respecto a la energía en Argentina con Vaca Muerta a la cabeza. Ha sido un gusto compartir esta hora, los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias.